cómo estás tomando vos este escenario, un escenario inédito a nivel mundial, en función de tu especialidad. A simple vista saltan muchas cosas y la cabeza te debe andar a mil, observando, viendo, analizando todo lo que pasa, ¿no? ¿Cómo lo llevas a eso? Sí, totalmente, porque hay una demanda mucho mayor de servicios de comunicación de toda índole. O sea, tenemos demanda en el sentido de conectividad a Internet, fija y móvil. Eh, Sobre eso ha habido bastantes comunicaciones de las propias operadoras de conectividad, en el sentido de si el tráfico ha sido hasta ahora manejable, que lo fue, hasta ahora las redes soportaron, digamos, la demanda mayor de tráfico que hubo, o no, y bueno, ahí tenemos todo un campo fundamental, porque digamos, esas redes de conectividad son vitales hoy, son esenciales porque son las que permiten que una persona se entere de servicios en algunos casos en los que se le va la vida misma, digamos, ¿no? O sea, si se puede o no puede atender, si puede conectarse con servicios de ambulancia, de atención primaria de la salud, en fin, de distribución de comida para su hogar, o sea, eso es esencial. Sí. Después tenemos todo el campo, digamos, que también es fundamental, de los medios de comunicación. De los medios de comunicación que yo diría antes de la pandemia venían de capa caída en cuanto a su economía, o sea, hay una crisis mundial, ¿no? Del modelo de negocio de los medios, de una merma de su facturación publicitaria, una transformación digital que hace que las audiencias migren hacia otras plataformas, tanto para informarse como para entretenerse, y que las vueltas de la vida, ¿no? La pandemia ha provocado una mucho mayor afluencia de audiencias a la tele, a la televisión abierta, a la televisión por cable, o sea, a las señales de noticias, pero también a las señales de entretenimiento y a los medios digitales, o sea, a los portales digitales. Digo, afluencia directa, porque, digamos, una de las paradojas que tenía toda la transformación digital del sistema, que tiene la transformación digital del sistema de medios, es que los, los, las noticias y los contenidos que producen los medios siguen siendo masivos, tal vez más masivos que nunca, pero claro, no son los medios los que capitalizan la renta publicitaria que esa circulación masiva de contenidos tiene, porque ese consumo, como dicen algunos colegas, como Eugenia Milchestein, es un consumo que se llama incidental, es decir, uno llega a esa pieza informativa o esa pieza de contenido, en muchos casos por recomendación de un contacto que uno tiene en el servicio de mensajería WhatsApp o en las redes sociales digitales, pero no es que va al portal a verificar ese Bien. contenido. Entonces, paradójicamente digo, ahí hay una tensión entre el hecho de que los medios siguen produciendo los contenidos de los cuales masivamente conversamos y por los que masivamente nos informamos como sociedad, pero No, claro. paradójicamente no son los medios los que capitalizan ¿Y quién? esa circulación. Y en general, y acá viene el tercer punto, las plataformas digitales, Google, Facebook, que no sé si ustedes han visto, pero hace aproximadamente 3 semanas eh, por ejemplo, la autoridad de la competencia en Francia tuvo un dictamen muy duro contra Google porque le obliga, o mejor dicho, le ordena a Google que tiene que pactar un modelo de negociación con los diarios digitales de Francia y Ujú. con la agencia France Press para, como contraprestación económica, para darles una parte de la renta publicitaria que Google hasta ahora capturaba y, digamos, es cierto que algo de eso lo giraba hacia los medios, Ajá. pero a juicio de los medios era una remesa muy pequeña y muy injusta, digamos, ¿no? ¿Eso Entonces, en Francia pasa en algún esa, otro país, Martín? bueno, después de ese dictamen de la Autoridad de la Competencia de Francia, en Australia ocurrió algo muy parecido, o sea, eh, con algunos detalles distintos, pero más o menos es el mismo cuento. Es decir, los medios de comunicación tradicionales o digitales, no solo tradicionales, impulsan una acción por parte de los poderes públicos y esos poderes públicos en estos dos países le dicen, sí, miren, la verdad que
la relación hoy es asimétrica, es injusta, digo, vale para Google, pero también vale para Facebook. Por supuesto, con características distintas, porque uno en general tiende a asimilar estas plataformas como si fueran lo mismo, ya sé que son distintas, obviamente, no es lo mismo Instagram que el search, o sea, el buscador de Google, o sea, estamos hablando ciertamente de cosas distintas con impactos diferentes, pero en definitiva, digamos, la relación es muy asimétrica, son reglas de juego que en general ponen las plataformas, digamos, sin consultar o sin conversar o sin negociar con los medios de comunicación y con los periodistas, y entonces allí hay toda una escena que me parece a mí que la pandemia pone de nuevo en discusión, o pone la discusión en otros términos, porque yo diría, con la pandemia lo que se demuestra es que hay información y comunicación pública que es socialmente necesaria, que no es baladí. O sea, que el rol, ciertamente hay periodismo sensacionalista, esto lo vemos en estos días, digamos, periodismo alarmista, periodismo que no consulta fuentes, pero también hay un periodismo que consulta fuentes, que es responsable, en fin, que aprende, que tiene errores, pero que aprende de ellos, como nos sucede a todos en nuestros campos profesionales. Y, digamos, esta pandemia lo que muestra es la necesidad de ese periodismo, digamos. Entonces, si los medios se vienen a pique, en general, en términos económicos, y no hay una reflexión de la política pública sobre qué hacer con el periodismo que es socialmente necesario, entonces estamos en una ecuación muy mala en términos de espacio público y de información pública. Yo creo que, o deseo, entre creo y deseo, que la pandemia vuelva a poner esta discusión en un primer plano, y me parece que, por supuesto, las plataformas digitales tienen que tienen que ser parte de esta discusión, o sea, no pueden ser ajenas a esta discusión, porque es hoy por hoy como los contenidos circulan de modo masivo en nuestra sociedad. Y esto que se resolvió en Francia y que también en Australia, ¿encuentra algún marco, algún contexto aquí en Argentina? ¿O en Argentina hay una absoluta anarquía y cada cual sigue haciendo lo suyo? Hablo del ámbito virtual, por supuesto. Mira, yo creo que, no, primero que hay algunas reglas, por supuesto son reglas muy básicas sobre esta digamos, de la relación económica entre grandes plataformas y medios. En la Argentina no ha habido todavía, digamos, en las últimas décadas no ha habido una discusión seria, ni en la Argentina ni en el resto de los países latinoamericanos. O sea, yo creo que Latinoamérica en este punto no tiene todavía una discusión instalada, digamos, ni por parte de las plataformas, sí por parte de algunos medios o de algunos sectores del periodismo, poquitos. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, está el sindicato de periodistas que se llama CIPREVA, que tiene algunas discusiones orientadas en este sentido. Después uno puede encontrar algún empresario de medios, por ejemplo, el propio Fontevecchia, el de la editorial Perfil, que algunas veces en sus columnas plantea estas cuestiones, pero son, por ahora, o en el campo académico lo mismo. O sea, tenemos algunas cátedras, algunos grupos de investigación que empiezan a trabajar estas cuestiones, pero por ahora, digamos, yo diría que es un movimiento germinal, ¿no? No ha madurado mucho. Yo creo que va a madurar, o sea, creo que esta discusión es una discusión que se va a dar a nivel mundial. Por supuesto, también entiendo en la Argentina, en América Latina, probablemente tenemos hoy urgencias mucho más lacerantes, digamos, en el campo de las comunicaciones que postergan a veces otras discusiones, pero esta es una discusión, yo diría, de fondo, y es una discusión estructural. O sea, es una discusión no quiero ser dramático con lo que voy a decir, pero Sí. de si los medios y el ecosistema mismo de producción de contenidos socialmente necesarios va a ser económicamente viable en los próximos años. Una gran discusión. Pensaba recién, es una nueva fase de capitalismo, si se quiere, el que llevan adelante las grandes plataformas digitales, de algún modo aprovechando el trabajo ajeno y con eso generando mayores dividendos para ellos. ¿Se puede establecer así o no? Bueno, algunos autores lo llaman efectivamente, sí, capitalismo de plataformas, por ejemplo, ¿no? Porque yo, hasta ahora en nuestra conversación, yo mencioné, digamos, a las que tienen más relación con el sistema de información propio de los medios, pero tenemos plataformas como Uber, como Rappi, como Globo, como
Amazon, en América Latina, en particular el unicornio Mercado Libre. O sea, es un capitalismo de plataformas, dicen los autores, porque efectivamente deslocalizan parte de la producción de bienes y servicios, porque tienen esquemas de contratos laborales problemáticos, digamos, problemáticos sin ser peyorativo con el término, sí. Quiero decir, que problematizan absolutamente una tradición larga, digamos, de vinculación y contrato laboral ya consolidada, digamos, porque afectan de manera transversal y vertical a muchos actores económicos tradicionales y porque establecen también modalidades de vínculo con el consumo, con los usuarios y las usuarias, que también son problemáticas en el sentido de que son transgresoras que en muchos casos no contemplan derechos, así como no contemplan derechos con sus trabajadores, pensemos en el tema de los trabajadores de Uber, por ejemplo, ¿no? O Airbnb, o sea, pero tampoco en muchos casos contemplan los derechos de los usuarios y de las usuarias. Entonces, yo creo que en ese campo, el capitalismo de plataforma, como le llaman algunos autores, también vamos a ver en los próximos años mucha actividad económica, mucha actividad social y mucha actividad regulatoria, efectivamente. O sea, cuando los pibes y pibas que son repartidores en las plataformas estas de reparto de delivery, por ejemplo, de comida, entre otros, plantean su agremiación, su sindicalización, lo que están planteando es un umbral mínimo de derechos, que si no es explotación pura y dura, ¿no? Manuel Castells publicó en La Vanguardia un artículo que de algún modo te animaste a problematizar. El propio Castells dice que, bueno, elogiando Internet, dice que Internet no aísla, que en la pandemia hemos podido comprobar que relaciona, que alimenta la emoción, que estimula. Incluso Castells cita al gobierno argentino con la cuestión del cibersexto, y vos le decís no solo es una cuestión de estar conectado, sino el cómo. Y ahí aparece la brecha digital. ¿Se ha hecho más explícita esa brecha digital en Argentina en esta situación? Sí, yo creo que muestra los problemas que son ya muy estructurales de la Argentina. Te diría, digamos, ahí podemos mencionar muchos indicadores cuantitativos, pero, por ejemplo, digamos, la cantidad de personas que acceden a servicios 4G. Recordemos que la licitación de telefonía móvil 4G en la Argentina se hizo en 2014, segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y durante el gobierno de Mauricio Macri se prometieron, o sea, fue una máquina de promesas sobre temas de comunicación. Ahí tenemos al cordobés Oscar Aguad, que fue ministro de Comunicaciones de Macri. Es una chicana, pues soy santafesino, digamos, la mención. Pero lo que quiero decir es, una máquina de promesas, ninguna de las cuales se concretó, ninguna, y entonces la cobertura de los servicios 4G, por ejemplo, en los corredores viales, en las rutas de autopistas de la Argentina, tanto en las nacionales como en las provinciales, los servicios 4G brillan por su ausencia. Y en muchos casos, piensen ustedes en Tras la Sierra, Córdoba, entre muchas zonas de la provincia de Córdoba y de todo el territorio argentino, en muchos casos no hay servicios 3G, no 4G, 3G. Entonces, tenemos un problema de cobertura, que eso tiene que ver con las infraestructuras, vamos a decirles, con el tendido de redes, y también tenemos un problema de acceso en el sentido de la asequibilidad, o sea, del precio que tienen los servicios, porque en zonas donde sí hay cobertura, para situarnos en Córdoba, la ciudad capital, Córdoba y Gran Córdoba, o Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Rosario, Gran Rosario, o sea, ahí sí que hay cobertura. Lo que tenés es una parte de la población que por razones socioeconómicas, por ingresos, no puede bancarse el precio de servicios que hoy la pandemia muestra que son servicios esenciales. Entonces, por eso yo un poco discutía, con todo respeto, porque es un autor al que leo y aprendo muchísimo con ese texto de Castells que mencionabas, porque Castells, digamos, dice, bueno, es como que estamos todos conectados y entonces la brecha digital es un tema del pasado, un tema anacrónico. No, mire, la verdad es que hay que ver, no es lo mismo, yo que pertenezco en la pirámide socioeconómica argentina, estoy bastante arriba, digamos, que vivo en una zona urbana, entonces tengo servicios de abono a conectividad fija y móvil, no es lo mismo mi situación que la de gente que vive a 5 cuadras de mi casa,
que es una barriada mucho más popular, que geográficamente no debería tener ningún tipo de discriminación, pero que no puede bancarse los servicios de conectividad, aunque algún tipo de conectividad tienen. Entonces, ellos tienen conexiones más debilitadas. A ellos se les acaba el crédito que le ponen a los teléfonos móviles por tarjetas prepago, se les acaba el día 15 del mes. Entonces no es que no tienen conexión, tienen conexiones muy degradadas. Ahí entran a jugar nuestras brechas socioeconómicas, las brechas geográficas, las brechas de género, las brechas etarias. O sea, digamos, hay que pensar el problema de las brechas digitales como multidimensional, no como un problema de si accediste, si tenés un teléfono móvil, entonces ya no hay más brecha. No, no. Hay muchas maneras de estar discriminados aún estando conectados. Y ese es un problema que tiene que administrar la política pública, porque los operadores privados, lógicamente, bueno, no es su función, o sea, no lo van a hacer porque, digamos, ellos son empresas y buscan el rédito y hacen su negocio. Son las políticas públicas las que tienen que hacerse cargo de esta problemática, ¿no? En su momento, yo diría, la existencia de ARSAT, ¿no?, de la empresa estatal de telecomunicaciones mayorista, digamos, con la conectividad de la red troncal de fibra óptica, tuvo un efecto muy positivo, viene teniendo, digamos, esa red comenzó a construirse en el año 2009, ¿no? Y entonces ya llevamos 11 años, 10 años y pico de construcción y de tendido de esa red, y entonces a los pueblos y ciudades donde llega la red de ARSAT, bueno, tiene un efecto muy benéfico porque el precio de la conectividad baja drásticamente. Reporteros Sin Fronteras denunció ante la ONU cierta censura que opera en algunos estados en relación al derecho a la información y que eso afecta de algún modo el derecho a la salud. En este sentido, la pandemia lo que ha hecho ha desnudado otras cuestiones, otras discusiones que venimos trayendo hace muchísimos años, puntualmente el derecho a la información. Deja el desnudo, digo, cuando exhibe que cuando se afecta el derecho a la información también se afecta el derecho a la salud, ¿no? Totalmente, y ese es un derecho que está asociado directamente con los derechos humanos. En la Argentina, o sea, por supuesto esa denuncia, esa advertencia de Reporteros Sin Fronteras es válida no muy lejos de la Argentina, o sea, en Brasil, donde el presidente es una especie de troll que tiene comentarios diarios y acciones diarias que ponen en riesgo la salud de millones de personas. Y eso lamentablemente se ve reflejado en las cifras del impacto de la pandemia coronavirus en nuestro hermano país de Brasil. El problema del acceso a la información y a información de calidad, información oficial, testeada, etcétera, es un problema central. En la Argentina, este es uno, para mí, de los créditos que tiene la construcción democrática, que no es que la haya hecho solamente el gobierno, digamos, me interesa enfatizar, esto es una construcción que viene desde 1983 y hasta ahora, o sea, es una conquista lenta pero efectiva que tiene la sociedad argentina, pero lo que vemos es un gobierno, un Estado que da partes diarias, 2 veces por día tenemos un parte de comunicación oficial con recomendaciones. Tenemos un presidente muy activo, hiperactivo incluso, en temas de comunicación y de información a la sociedad. Me viene bien también la pregunta porque hay alguna gente que malinterpretó, digamos, un trabajo que nosotros hicimos con otros colegas, señalándonos como oscurantistas, como que no queremos que el presidente o que no, dé información y que está mal que el Estado... no, todo lo contrario. O sea, lo que nosotros planteamos es, cuanto más planificada sea la información pública, pues va a ser mucho más virtuoso su efecto en términos de prevención de la salud, y la prueba es que, por lo menos en el último mes, tenemos entrevistas del presidente con periodistas y conductoras y conductores de radio y de televisión de todos los sectores políticos. Nosotros estamos hablando en una semana que recién comienza, en donde el presidente ya dio, según llevo la cuenta, 3 entrevistas con medios distintos, de distinto palo, de distinta perspectiva. Entonces,
tenemos conferencias periódicas, de prensa periódicas del Ministerio de Salud, a cargo generalmente de la viceministra, o sea, tenemos un flujo de información en doble sentido muy importante que refuerza las estrategias de prevención. A mí me parece que sin esas estrategias, la cohesión en torno de las estrategias de cuidado y de prevención de la salud pública se verían afectadas. Como insisto, desafortunadamente ocurre en países vecinos, no solamente Brasil, y también ocurre incluso en países centrales. Es el caso de Estados Unidos, digamos, ¿no? Donde la falta de planificación y de estrategia de la comunicación oficial se ve directo. Pocas veces vemos que hay una representación y una relación tan directa entre el tipo de comunicación oficial y los resultados en la vida misma de las personas. Lamentablemente, la pandemia muestra esa relación. Bien, la última, ya no te molesto más. Vos haces una especie de diferenciación entre lo que es la desinformación y lo que son las fake news. ¿Podrías precisar cuál es la diferencia entre una y otra? Sí, porque sobre eso también hay mucha confusión, ¿no? Sí, Porque se pone todo en el mismo paquete. Desinformación, fake news. Yo diría que la desinformación, y esto lo dice la literatura, no es que lo diga yo, la desinformación muestra un grado de elaboración, de sofisticación mayor de la fake news, porque una fake news es una pieza falsa, sí, ¿no? Es decir, no sé, vos no tenés barba, digo, por decir una cosa muy pedestre. No. La desinformación en muchos casos es una operación que está organizada en base a piezas de información que pueden ser parcialmente ciertas, no necesariamente falsas, ¿sí? Si yo dijera, por ejemplo, en el barrio de Boedo, Buenos Aires, donde yo vivo, hay muchos robos cometidos por la comunidad, y ponele la nacionalidad que quieras, paraguaya, peruana, y solo informo como medio, como periodista, los robos que comete la comunidad de inmigrantes de Paraguay o de Perú, entonces voy a crear una digamos, una sensación, una percepción sí. de que son solamente los peruanos o los paraguayos los que cometen delitos. Pero no estoy dando digamos, por ejemplo, si diera un encuadre de esa información y un contexto de esa información, yo diría, bueno, del 100% de delitos que se cometen en el barrio porteño de Boedo, los paraguayos o los peruanos cometen el 0,1%. Si yo solo informo de ese 0,1%, convierto la parte en una totalidad y eso es una operación de desinformación. Eso me conduce, por ejemplo, creo que no cuesta mucho imaginarse, hacer un paralelo entre lo que estoy diciendo y, por ejemplo, decir, los políticos que roban solo pertenecen a este sector político, ¿no? Entonces, si yo digo, la corrupción, y ponele la letra o el tipo de identidad política que quieras, y reduzco toda la corrupción de todos los políticos de la historia nacional o de la historia mundial a un color únicamente, entonces estoy haciendo una operación de desinformación porque estoy omitiendo todos los otros. Entonces, si yo digo, bueno, mire, del 100% de delitos por corrupción que hubo en la historia argentina, a esto le corresponde esto, a esto le doy el contexto, ¿cierto? O sea, me parece que eso muestra que las operaciones de desinformación en general son más elaboradas, no suelen ser cándidas o ingenuas, sino que suelen tener un elemento que es clave, que es el elemento volitivo, el elemento de querer causar daño, el elemento de planificación, el elemento estratégico, que en general las fake news no tienen por qué tener. Uno puede caer en una fake news. O sea, vos como periodista, una fuente puede decirte algo, no lo chequeaste porque no tuviste tiempo, porque no tuviste los elementos, porque esa fuente es la única que tiene esa información y te la brindó, y entonces reproducís esa información y en muchos casos, sin quererlo, sin que haya un elemento deliberado de tu parte, podés estar reproduciendo una fake news, una pieza falsa. Repito, no es lo mismo que una operación de desinformación que lamentablemente, no ahora con las plataformas digitales, sino en la historia de los medios, está lleno, está lleno. Digamos, cuando uno dice, en la guerra de Malvinas estamos ganando,
quienes publicaban esas notas sabían que no estábamos ganando, ¿sí? Por más que hayas hundido el Seinfeld, o sea, por más que hayas hundido un buque de guerra británico. Sí, eso es cierto, digamos, pero en el contexto no estás ganando.